Si te cuesta organizarte, no sabes cómo establecer un flujo de tareas, el video de hoy te va a venir como anillo al dedo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, aquí su amigo coach Daniel Colombo, hoy con un contenido especial para ayudar a organizarte mejor. Te voy a contar uno de mis secretos de productividad que aplico todos los días y por eso puedo hacer gran cantidad de actividades y el día realmente me rinde sin dejar de tener tiempo personal, que es lo más valioso que todos nosotros tenemos. Antes de continuar, te quiero invitar a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Si para vos organizarte es un problema y ya no sabés qué hacer, hoy te traigo una metodología muy sencilla que te va a ayudar y mucho. Se llama Kanban y es un método probado para que puedas aplicarlo en tu vida personal y profesional y forma parte de ese gran mundo de las metodologías ágiles que te va a permitir aprender a gestionar las tareas en todo su recorrido. Y de tan simple que es, considero que su efectividad se da justamente por eso, porque permite que estés siempre viendo el nivel de avance de cada proyecto, por lo cual tu mente visual se representa el flujo del trabajo de una manera muy concreta. De hecho, muchas aplicaciones de organización del tiempo usan Kanban como base de su estructura. En este video lo vamos a estar revisando en un formato físico para que puedas captar su esencia. Pero antes de comenzar, te quiero explicar qué es Kanban y cómo funciona. Kanban es una palabra japonesa formada por un lado por kan, que significa visual, y ban, que significa tarjeta. Es decir, que vas a utilizar tarjetas visuales para organizarte y producir mejor. Vas a empezar por disponer de un tablero, que puede ser, como en este caso, una pizarra, un panel, una ventana con un vidrio o cualquier otro lugar donde puedas marcar una serie de columnas que vas a usar para colocar notas adhesivas. En estas notas adhesivas va a estar reflejado el proceso de las tareas y las vas a poder mirar de un solo vistazo y ahí te vas a dar cuenta del nivel de avance de acuerdo a cada uno de los proyectos. Y en base a eso vas a saber si estás con tiempo disponible para asumir nuevas responsabilidades. ¿Cuál es la intención de Canvas? Es crear un nuevo flujo de tareas ordenadas de una manera clara y concisa. Algunas ventajas al utilizar Canva. Primero, que ayuda a tener más transparencia porque lo podés visualizar muy rápidamente. En segundo lugar, medir tiempos de entrega y optimizarlos para poder hacerlos más cortos. Después, visualizar rápidamente todo lo que fuiste conquistando, lo que fuiste haciendo, tanto en forma individual como en un equipo, descartar las tareas ineficientes, las que no sirven, evitar superposiciones o responsabilidades duplicadas, tener un mayor control de cómo va un proyecto, el flujo de actividades, flexibilidad para poder moverse dentro del tablero, marcando hitos, determinando qué hace falta en cada espacio, en cada estadio, simplemente agregando otras notas adhesivas adicionales con fechas, con responsables y demás. Entonces te voy a explicar ahora 5 pasos para poder utilizar Kanban en tu productividad diaria y que te funcione. Cuando ya tenés definido el espacio del tablero del que lo vas a hacer, en este caso es una pizarra que yo tengo en mi estudio, lo que busco acá es simplificar al máximo para que comprendas el concepto y lo puedas adaptar a tu necesidad. Entonces, lo primero es marcar en el tablero las cantidades de columnas apropiadas de acuerdo al flujo que tiene tu proyecto. Por ejemplo, en el Kanban que yo tengo en mi oficina, que es justamente, tengo 3 columnas. Una columna de pendiente, una columna de en curso y una columna de temas terminados. En la columna de pendiente he colocado los primeros post-its, que son notas adhesivas con las tareas que todavía no he realizado. En este caso aquí tengo grabar podcast, tengo el artículo de Forbes, de la revista Forbes, que tengo que escribir.
Una vez que tengo definido el proyecto, en la primera columna entonces voy a colocar la nota adhesiva con el nombre del proyecto o con la tarea principal que engloba eso, y en otras yo podría desplegar aquí abajo los pasos a seguir y quiénes van a ser los responsables y los tiempos que vamos a tener que cumplir. Todo esto todavía en la columna de pendiente, porque no hemos empezado con el flujo del trabajo. Lo tenemos todavía como pendiente. En mi caso, como son procesos que hago habitualmente, no necesito describirlos con mucha profundidad porque ya los conozco mucho y sé cuánto tiempo me llevan y demás. En el paso número 2, lo que vamos a hacer es desplazar los post-its que tenemos en esta primera columna a la columna que en mi caso se llama en curso. Son los temas que yo ya tengo andando. En este caso, por ejemplo, ya me agendé grabar podcast en el día de hoy, entonces lo voy a colocar en la columna en curso. Quiere decir que todavía no lo he finalizado, lo tengo listo para empezar y lo voy a colocar aquí en la columna en curso. Una vez que ya haya terminado una tarea, la saqué de pendiente, la pasé a la columna en curso, la voy a desplazar a la última columna, que en este caso es terminado. Acá tengo otras tareas, como por ejemplo escribir el prólogo de mi nuevo libro, preparar la conferencia que voy a dar pronto en España y escribir un borrador de contrato que a su vez tengo que revisar. Entonces, lo del prólogo del nuevo libro yo ya lo tengo terminado, lo acabo de finalizar antes de grabar este video. Entonces, este punto en particular lo voy a desplazar a la columna de terminado. ¿Para qué me sirve verlo en la columna determinado? Me sirve visualmente para darme una idea de todo lo que hice en el día. Este es el mismo efecto que tenemos en nuestra mente cuando tachamos en una lista de tareas. Aquí, por ejemplo, en el día de hoy yo ya actualicé mi CV, mi currículum, hice el prólogo del nuevo libro y también respondí los mensajes en este canal de YouTube. Así que si me escribiste en estos días, seguramente ya tenés mi respuesta en tu mensaje. Estas son las tareas que ya tengo completadas. Estas son las que tengo en curso, que tengo programadas hacerlas, y esto es lo que todavía tengo pendiente. Fíjense qué sencillo es, de un solo vistazo, que podamos observar todo el flujo de tareas que tenemos para un día o varios. Acá lo importante para saber es que, por supuesto, si trabajo con un equipo, esto puede tener mucha más cantidad de tareas, se van desplegando hacia abajo, se van abriendo más notas adhesivas a medida que el proyecto va avanzando, y cada persona es la responsable de ir agregando esas notas en su propia pizarra. Entonces, te recuerdo que Kanban funciona básicamente porque es un elemento visual muy sencillo. Los colores ayudan mucho, escribir con letra grande, que cada persona, por ejemplo, si trabajo en un equipo, tenga su color predeterminado. Esto te va a ayudar mucho a tener más claridad para que de un vistazo ya sepas en qué estado está el proyecto. Y Kanban sirve también por una metodología muy sencilla que se sintetiza aquí, en todo lo que yo ya tengo terminado, que es lo que al final del día me da toda la energía disponible para poder encarar una nueva tarea, que en ese caso la sacaría de aquí y la pasaría a en curso. Pregunta que me hacen siempre: ¿qué pasaría si yo tengo algo en curso que por algún motivo no lo puedo continuar, o depende de otra persona, o es una tarea que he dejado incompleta, o que decidí dejarlo por el momento y que lo voy a retomar en algún otro instante? Lo que puedo hacer en ese caso es marcar acá abajo, seguir agregando post-its indicando ese motivo, ese estadio. Lo puedo poner más abajo para que no se confunda con las notas habituales, ¿sí? Para que queden separados de lo que yo tengo en curso en este momento, o bien lo puedo volver a pendiente en un lugar de abajo con esas mismas observaciones. Quiere decir que en algún momento voy a necesitar incorporarlo dentro de mi flujo completo de trabajo, pero todavía no va a ser. Amigos y amigas, espero que les sirva. Esta metodología es muy sencilla. Yo tengo también mi pizarra colocada justo frente a mi escritorio, donde no solamente tengo mi Kanban de las cosas que tengo en proceso, sino también mis notas, mis listas y otros sistemas de organización que los uso combinados. Te invito a probarlo porque realmente funciona. Llegando al final de este video, quiero recomendarte uno de mis libros, 100% Coaching, cómo ser el superhéroe, la superheroína de tu vida.
Aquí tengo el ejemplar en papel, también está en formato ebook y lo puedes encontrar en amazon.com y en papel en Mercado Libre. Estos libros no están en librería, se consiguen solamente en Amazon y en Mercado Libre. Y te quiero recordar que aquí hay un capítulo específico dedicado a temas de productividad donde cuento esta y otras metodologías que utilizo habitualmente para simplificar tu vida, una gran meta que todos podríamos tener. Muchas gracias amigos y amigas por acompañarme en este nuevo video. Te invito a dejar tus comentarios aquí abajo, saber cuáles son las metodologías de productividad que estás aplicando. Yo he explicado Kanban en un formato muy sencillo, muy simplificado para que lo puedas comprender y sobre todo que lo puedas poner en práctica, que te puedas organizar mejor. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a activar la campana para notificarte de los nuevos contenidos y te recuerdo que en la descripción del video vas a encontrar siempre mi página web, todas las redes sociales, los links a mis libros y también a mis podcasts. Nos vemos en la próxima.